Bienvenidos a mi canal. Esta semana traigo un tema que sé que ya muchos han escuchado, pero ¿cuál ha sido el verdadero impacto que ha tenido el COVID-19 en la educación? Y voy a partir por contarles que desde que inició todo este tema del confinamiento y la pandemia en nuestro país, me empecé a cuestionar cuál iba a ser el impacto de este confinamiento particularmente en los menores, en sus procesos de aprendizaje. No podemos negar que los menores, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, son conscientes de lo que está sucediendo. Pero ¿hasta qué punto los más pequeños, los menores de 3, 4, 5, 6 años, entienden la magnitud de por qué sus rutinas cambiaron tan drásticamente y ahora ya esas idas al colegio, sus profes, sus clases se vieron tan transformadas y ahora su casa se convirtió en su colegio, en su parque, en su todo? Hoy voy a hablar de ese impacto que ha tenido el COVID-19 en la educación y quiero citar lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hace algunas semanas, advirtiendo que toda esta pandemia estaba teniendo un impacto muy fuerte en al menos 1.500 millones de estudiantes en todo el planeta, que no solamente estaba impactando en esas rutinas, digamos, de los procesos académicos y educativos de estas personas, de estos niños y niñas, sino también que estaba marcando grandes desigualdades y particularmente estaba generando una catástrofe generacional, teniendo en cuenta que, de acuerdo con Guterres, lo que esto está haciendo es que se puede desperdiciar capacidad humana muy grande y que todas las decisiones que en este momento los gobiernos estén tomando en materia de educación pueden tener impactos no solamente en esta década, sino también en décadas venideras. Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. It is the bedrock of informed, tolerant societies and the primary driver of sustainable development. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. Despite the delivery of lessons by radio, television and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach. Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties. The knock-on effects on child nutrition, child marriage, and gender equality, among others, are deeply concerning. Son obvias esas desigualdades. Muy iniciado este confinamiento, recuerdo un mensaje que llegó a través de uno de estos grupos de WhatsApp en el que decía que era muy difícil para los maestros empezar a entender las dimensiones de la virtualidad cuando ni siquiera todos sus estudiantes tenían acceso a internet. Entonces nos damos cuenta que esta pandemia ha dejado ver claramente las desigualdades no solamente en materia educativa como tal, sino también en algo que ya se convierte en un derecho casi, que es el acceso a internet. Muchos de los jóvenes que en este momento están teniendo que terminar sus procesos académicos no cuentan ni con internet y mucho menos con un computador. Y hablemos nada más de lo que está pasando en las zonas rurales. Por supuesto, ni los gobiernos, ni los maestros, ni los padres, ni los mismos estudiantes estaban listos para semejante situación que íbamos a enfrentar, pero esta pandemia pone a la luz una grave problemática en el sistema educativo y en el sistema en general, porque no hay equidad en esos servicios que en este momento se convierten fundamentales. Ahora hay que decir que la ONU ya también advierte que esta pandemia va a agravar la situación en temas de deserción escolar, que va a impactar desde los niños que están en primaria hasta los jóvenes que están en estudios universitarios. El Banco Interamericano de Desarrollo emitió un artículo y un análisis titulado La educación ante el COVID-19, retos y alternativas de política. En esta señala que la mayoría, por no decir que casi todos los países de la región, tuvieron los cierres de sus escuelas y colegios a mediados de marzo, y esto ha traído 5 efectos particulares y muy problemáticos para la región. El primer efecto que destaca el BID es que los niños evidentemente van a perder muchísimos meses de educación presencial, lo que a largo plazo va a poder llevar a una gigantesca deserción escolar por estos plazos tan largos y estos periodos tan largos que están afectando directamente a las familias con medios y bajos recursos.
El segundo efecto que señala el BID es que los países están implementando estrategias de educación a distancia, pero hasta la fecha no hay estudios que den cuenta que la educación presencial es igual que la educación a distancia o la educación virtual, por lo que advierte que hay una reducción en la calidad y en la efectividad de los procesos de aprendizaje. Señala que solamente Uruguay tiene plataformas que pueden hacer seguimiento al avance y a la evaluación de los estudiantes a través de mecanismos de educación a distancia, pero que dada la improvisación y la rapidez con la que los maestros, las escuelas y los gobiernos tuvieron que implementar estos métodos a distancia, no están siendo del todo efectivos. El tercer efecto que señala el BID es un asunto muy delicado y es que los maestros no solamente se limitan a esas funciones educativas, sino que también están atentos a la salud de los menores, a la nutrición de los menores y también evidencias de posibles o presuntos abusos en contra de los niños. Ellos son casi que el puente clave entre los niños y las autoridades. Señala el BID que al no haber o no existir presencialmente este puente, están muy preocupados por los graves índices e incrementos en la violencia intrafamiliar y la seguridad de los niños pueda verse afectada. El cuarto efecto es que la mayoría de los estudiantes en América Latina asisten a escuelas privadas y ya que estas escuelas o colegios dependen tanto del pago de las matrículas, el que las familias empiecen a suspender estos pagos ha significado que estos colegios también reduzcan o sustraigan los pagos a los maestros. Por supuesto, un círculo vicioso que está afectando gravemente a toda la comunidad educativa. El quinto efecto que advierte el BID es que gran parte de la población que está cursando algún estudio de educación superior asiste a una institución privada y estas podrían quebrar. Además, menciona que es muy grave que muchos de estos jóvenes no van a poder convalidar las materias o las asignaturas que vienen cursando, ya que no van a poder hacer un traslado al sector público ni tampoco continuar con sus estudios. El Banco Mundial también apunta hacia esta misma dirección, a advertir sobre la deserción, sobre los procesos interrumpidos también, pero ha dicho que si los países no reaccionan a tiempo para mitigar el daño, va a ser muy tarde y lo que están esperando es que los gobiernos puedan tomar políticas enfocadas en mitigar y minimizar estos impactos. Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento en la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica que afecta a los hogares agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar. De acuerdo con la UNESCO, se estima que son 1.570 millones de estudiantes en 192 países los que se han visto afectados por esta pandemia y por las medidas del confinamiento, particularmente por el cierre de sus escuelas, pero advierte que esto representa el 91.4% de toda la población estudiantil, siendo las niñas las más afectadas y las más vulnerables, especialmente aquellas que están en familias vulnerables. La UNESCO menciona 13 aspectos en los cuales este confinamiento y la pandemia ha afectado drásticamente la educación, pero solamente voy a citar algunos, como por ejemplo, no solamente la interrupción en sus procesos de aprendizaje, sino también la nutrición deficiente. Menciona también grados de confusión y de estrés para los maestros, pues no estaban preparados ni listos para dar ese salto a la virtualidad y por supuesto gran confusión para los padres que no estaban tampoco listos de asumir los procesos de aprendizaje de sus hijos en casa ni tampoco abandonar sus trabajos para poder atender estos procesos educativos. Advierte también de brechas en el cuidado de los niños y elevados costos en la educación. También, por supuesto, señala que hay preocupación por los índices de violencia intrafamiliar. Desafíos también para crear, mantener y mejorar los sistemas educativos a distancia, pero también un involuntario colapso en el sistema médico, pues muchos médicos o profesionales de la salud que trabajan en esta área han tenido que dejar sus trabajos para poder dedicarse a sus hijos y concentrarse en estos procesos educativos de sus mismos niños. Aumento en la deserción escolar y retos en la validación y en la evaluación de los procesos de aprendizaje son de los temas que más le preocupan a la UNESCO. Momento de manera temporal y eso, aunque sea temporal, pues puede traer unas consecuencias que son más graves. Vamos a hablar sobre este tema con María Paula Rimbold. Ella es oficial de primera infancia de educación para América Latina y el Caribe de la UNICEF.
María Paula, gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Y bueno, sabemos que esto es temporal, no sabemos cuánto tiempo, pero eso esperamos todos. Sin embargo, ustedes están bien preocupados porque creen que las consecuencias van a ser más profundas y más duraderas. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días. Pueden pasar dos cosas graves en la vida escolar de los niños. Por una parte, que baje la curva de aprendizaje, que los niños no empiecen a aprender lo que deberían estar aprendiendo en las escuelas, o que muchos de los niños, sobre todo los más vulnerables, estén fuera de la escuela en un tiempo próximo. A principios del mes de julio, muchas noticias empezaban a registrar que algunos países estaban reabriendo sus escuelas y sus colegios de manera presencial para los niños. Algunos netamente presenciales y otros en modalidades híbridas. Algunos desde casa con modalidades todavía a través de internet y otros netamente presenciales. ¿Estuvieron o no en lo correcto? Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, China. Entre abril y mayo ya estaban dando apertura a todas sus escuelas y colegios creyendo que ya el COVID-19 estaba completamente asegurado. Sin embargo, a las semanas posteriores de haber aceptado esta reapertura, tuvieron que volver a cerrar porque se presentaron algunos brotes de COVID-19 nuevamente en estas instituciones. Particularmente un rebrote que se presentó en junio. Exactamente la misma situación que vivió Corea del Sur, que reabrió sus escuelas y sus colegios y al corto plazo tuvo que cerrarlas porque se presentaron nuevos brotes de COVID-19. En Francia, por ejemplo, el 22 de junio dieron apertura a la mayoría de sus escuelas y solamente 2 días después tuvieron que cerrar la mayoría de estas porque se presentaron algunos casos de contagio, particularmente en 2 establecimientos educativos. En este momento, algunos países de Europa ya dieron reapertura completa a sus colegios y escuelas, particularmente Alemania. Otros países como Italia, Bélgica, Portugal también se alistan para una reapertura progresiva, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha venido presionando en que se deben abrir de nuevo los colegios. Sin embargo, esto ha sido tomado con algún recelo por parte de algunos gobernadores que han extendido esta medida. En Nueva York, por ejemplo, ya se confirmó que en septiembre se va a dar reapertura de manera progresiva también a la mayoría de las escuelas, pero algunos de los estados, como por ejemplo Mississippi, Georgia e Indiana, dieron apertura a sus escuelas a inicios de agosto, que es cuando inicia el nuevo año escolar. Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, por su parte, han sido ciudades un poco más mesuradas que dieron inicio a la jornada académica, pero priorizando los medios virtuales. Y hay que decir que en América Latina quien ya tiene todos sus colegios funcionando es Uruguay, pues Uruguay ha sido el país menos afectado en tasas de contagios y de fallecidos por el COVID-19 y le ha resultado bastante bien, pero eso sí, las autoridades han advertido que en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia o alguna situación que obligue el cierre, lo van a hacer nuevamente. En semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud advirtió que apresurar la reapertura de colegios y de escuelas solamente va a empeorar la situación. El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que solamente se podrían dar en los países con tasas de contagios que ya estén controladas, pero dijo e insistió en que los riesgos mayores están en los países que tienen todavía el pico de contagios o que todavía no han logrado controlar la pandemia. Younger people can engage in safe behaviours, but equally younger people also have to take on board that they have a responsibility in this too. Takeshi Kasai, director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, esta semana reveló que la pandemia está cambiando y que ahora los menores de 40 años son los que mayor contagio y propagación del COVID-19 están dando. Además advirtió que esta población, los menores de 40 que ahora están impulsando la propagación del COVID-19, son asintomáticos. Las personas de 20, 30 y 40 años están impulsando con más frecuencia la propagación del virus. Esto aumenta el riesgo de contagio a los más vulnerables, ancianos, enfermos, personas en cuidados a largo plazo, gente que vive en áreas densamente pobladas y zonas rurales desatendidas. Do I really need to go to that party? La pregunta es, entonces, ¿en qué momento dar apertura a los colegios, a las escuelas? ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos por la política pública en educación? Las Naciones Unidas ponen en la mesa 4 puntos importantes para atender esta situación.
La primera de ellas es que una vez los gobiernos ya tengan controlada la propagación del COVID-19, deben concentrar todos sus esfuerzos en la reapertura de las escuelas, teniendo en cuenta las posiciones de toda la comunidad académica y también de los profesionales de la salud. La segunda medida que recomienda Naciones Unidas es darle prioridad a la educación en todas las decisiones presupuestales. La tercera medida es que todas las iniciativas en temas de educación lleguen a todas esas poblaciones que tienen mayor riesgo de quedarse atrás, especialmente poblaciones vulnerables. Y finalmente dar el gran salto a los sistemas progresistas que le apuesten a la calidad en la educación, específicamente en inversiones de alfabetización y educación virtual. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, sugiere varias alternativas también. Una de ellas es extender el año escolar y otra es mantener inversiones de tal manera que se le apueste a que los maestros puedan seguir en contacto con los alumnos y así evitar mayores cifras de deserción escolar. El BID también llama a mejorar la calidad educativa en las zonas más pobres y que los gobiernos creen una estrategia casi que de salvavidas para todas las instituciones privadas, tanto de educación superior como colegios, para que éstas no queden en la quiebra. Para quienes son padres de familia y me están viendo, yo sé que ustedes han tenido que asumir tal vez uno de los retos más grandes durante esta pandemia y para mí ustedes son unos héroes porque no solamente han tenido que lidiar, quienes han contado con la fortuna de continuar con sus trabajos desde casa, sino asumir también la labor de pedagogos, cosa que es bastante compleja. Así que para todos los padres sé que este mensaje es clave cuando van a reabrirse las escuelas y los colegios. Pero creo que la seguridad de los menores está por encima de cualquier otra cosa. Y si ya nos estamos dando cuenta que los menores de 40 son los más propicios para seguir propagando este COVID-19, las medidas se deben pensar con calma y sobre todo con seguridad. Pero por supuesto el reto también ha venido para los docentes, quienes se han tenido que reinventar en sus clases para atrapar la atención de sus alumnos sin importar las edades y garantizar que ellos estén aprendiendo. Cosa dura. Y ni hablar de los menores, las niñas, los niños, los adolescentes que en este momento también se la juegan por cambiar el tablero o su salón de clases por su estudio, por la sala, por el comedor en donde ahora están tomando sus clases. Es que nadie ni siquiera nos ha enseñado cómo debemos tomar apuntes a través de una charla virtual. Son cambios que se han presentado y que sin duda la comunidad académica ha tenido que volcarse a replantear muchas cosas. Pero está claro que esta pandemia no solamente nos dejó ver esa grandísima brecha que hay en el acceso a Internet y a educación de calidad, sino también esa gran brecha que hay en el cuidado de los menores, un asunto que no siempre está garantizado en el hogar. Esta pandemia además dejó ver esa deuda en la política educativa que tienen la mayoría de los países de América Latina, por lo menos. Por ejemplo, el acceso garantizado a educación de calidad, pero también educación a través de la virtualidad, acceso a computadores, acceso a redes, no todos lo tienen y esto sí que dejó ver esa falta de política y tal vez de estrategia para poder llegar a los más vulnerables, a los niños que más lo necesitan. En algún momento nuestros niños y nuestras niñas van a volver a sus clases. Por ahora, los padres, los maestros, ellos mismos se han tenido que venir reinventando. Por mi parte les digo que sí, van a volver, pero seamos realistas. No pueden volver los niños diciéndoles que tienes que permanecer toda la jornada académica con un tapabocas. Son niños, son niñas y muchos no se van a aguantar un tapabocas. Si usted adulto ha visto a tantos adultos en la calle que no se aguantan el tapabocas, imagínese como un niño. No es culpa de ellos, pero sí es responsabilidad de los adultos, de los docentes, de los padres, garantizar la seguridad de los menores. Si llegaste hasta acá, te quiero dar las gracias por acompañarme en este video. Sé que es un tema bastante controversial y muy difícil de manejar, pero quiero que me dejes en los comentarios ¿cuándo crees que debe darse la reapertura de las escuelas y de los colegios en el mundo ante esta pandemia? Quiero también darte las gracias porque tú haces parte de estos 170 seguidores de mi canal. Son 170 razones para continuar con estas reflexiones semanales. Te invito a que me dejes tus comentarios, por supuesto, tus reflexiones y que me sigas en redes sociales en donde me encuentras como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao.